Listo, al aire. Bueno, muy buenas tardes para todos. Bienvenidos nuevamente a nuestro encuentro Cotelco. Como lo acordamos la semana pasada, muchos de los participantes espero hayan estado en la primera sesión. Hoy nuestra segunda sesión está asociado a los errores comunes en el idioma inglés en entrega de habitaciones. Para muchos de los asistentes podría ser un espacio solamente para la persona que hace la entrega de habitaciones, en este caso el botones. Para muchos podría ser como un proceso de aprendizaje que podemos tener. Nuevamente quiero presentar a Carlos Nieto. Carlos Nieto hace parte del equipo de instructores de Cotelco. Tiene su firma en la cual se han desarrollado diferentes programas de formación en inglés para el sector hotelero y quisimos desarrollar estos programas a través de 3 sesiones con Carlos para poder compartir esas experiencias que él ha tenido como profesional en el idioma inglés y como usuario de los servicios hoteleros. Entonces, quiero dejarlos con Carlos para tener hoy la sesión sobre entrega de habitaciones y nuevamente agradecerle, Carlos, por el acompañamiento que tiene con este sector en estos momentos y poder compartir tus conocimientos. Bienvenido, Carlos. Muchísimas gracias, Edwin. Unas buenas tardes a ti, a Luis Alejandro Pico, que nos acompaña también de Cotelco, a todas las personas que nos están viendo en el momento, que están conectados con nosotros. Y bueno, agradecerle a Cotelco por esta oportunidad. Como lo decía Edwin hace un momento, hemos venido desarrollando unos temas de capacitación para el idioma inglés 100% enfocados en la hotelería. Y queremos traerles en ese momento una serie de webinars. Ese sería el segundo, en el cual, como se mencionaba anteriormente, vamos a hablar de los errores más comunes al momento de la entrega de una habitación. De nuevo me presento, soy Carlos Nieto y soy el gerente general de SLS. Bueno, entonces vamos a prepararnos para irlos guiando a través de una presentación que he hecho especialmente para ustedes, para este webinar, para poder tener como toda esta información de la cual voy a hablar en el día de hoy y que ustedes la puedan entender de la mejor manera, teniendo en cuenta pues que hay unos conceptos en inglés un poco técnicos. Vamos a hablar un poquitico del vocabulario y algunas frases muy usuales en el momento de la comunicación con el huésped durante este proceso de entrega de habitación. He querido retroceder un poquitico y no solo empezar este webinar desde el momento que llega el botones a la habitación, sino desde el momento en que el huésped termina el proceso del check-in y el botones en esta ocasión lo saluda por primera vez o vuelve y se encuentra con el huésped después de recibirlo en la puerta del hotel. Entonces, es decir, vamos a iniciar todo el proceso desde el momento en que el botones saluda de nuevo al huésped en la recepción y lo acompaña hasta su habitación. En el webinar pasado, yo había empezado con un tema el cual es muy importante y son los saludos. Lo quiero hacer de nuevo. Tal vez voy a repetir un par de conceptos porque, bueno, es muy importante tener un excelente servicio y una excelente comunicación desde el momento del saludo. Entonces, las personas que conocen este concepto, bueno, no está mal volverlo a repasar. Y las personas que de pronto no lo conocen muy bien, esta es la oportunidad perfecta para entenderlo de una mejor manera. Entonces, cuando nosotros decimos saludos, nosotros podemos decir greetings, asimismo como está especificado acá en el título de este slide. Entonces, partamos de la base que tenemos, digamos en inglés, 3 partes del día, el cual es la mañana, la tarde y la noche. Entonces, digamos que cuando estamos en la mañana, pues simplemente decimos good morning. Cuando estamos en la tarde decimos good afternoon. Y acá viene un pequeño error que se suele cometer, y es que muchísimas personas en la noche dicen good night, pero les quiero recordar que good night es para decir bye bye, hasta luego. Para saludar
decimos good evening. Entonces, la pronunciación perfecta en este caso es good evening, como una F. Muchísimas personas lo dicen como good evening, evening, lo cual está mal y puede pues causar de pronto como un tema de desentendimiento por parte del huésped en cuanto al saludo. Entonces recuerden, dicen good evening para el saludo y good night para despedirnos en la noche. También les quiero recordar que cuando ustedes no conocen el nombre del huésped o su apellido, tenemos pues básicamente dos formas de saludar dependiendo si es una mujer o si es un hombre. Cuando es una mujer, pues de pronto ya un poco mayor, una mujer casada con hijos o una mujer pues digamos avanzada un poquitico en edad, le decimos ma'am. Entonces arrastramos un poquitico como ese E y le decimos ma'am. Es importante que no lo hagamos tanto como con la A abierta, porque de lo contrario le estaríamos diciendo como mamá y no le queremos decir mamá, sino ma'am, como señora, ¿cierto? Entonces, como dice la primera frasecita acá que yo les puse en la presentación, podemos decir good morning, ma'am. My name is Federico Méndez. Es simplemente un ejemplo, su primer nombre y su apellido. En el caso de los hombres, pues es mucho más común decir sir. Es importante que ese sir lo hagamos como con una E, en vez de hacerlo como con una I. Muchísimas personas suelen cometer también este error de decir sir, pero no es sir, es sir. Entonces lo hacemos como con una E. Entonces decimos, good afternoon, sir. Welcome to the Imperial Hotel. Eso es simplemente un ejemplo o damos el nombre del hotel en el cual nosotros trabajamos. Si llega un grupo familiar, simplemente le decimos family. Entonces digamos que llega un grupo familiar en la noche. Entonces de nuevo decimos good evening family, welcome to the hotel. Y ahí ya podemos decir el nombre, my name is el que sea, ¿cierto? O simplemente paramos ahí. Muchísimos de nosotros, o de ustedes, perdón, que trabajan en la industria hotelera, pues tienen su nombrecito ahí. Entonces, pues simplemente el huésped lo puede ver o ustedes se lo pueden decir. Entonces, esto es una forma muy importante de saludar a las personas. También les decía en el webinar pasado, y es algo que me gustaría también repetirles en el día de hoy, que cuando un huésped está en el hotel, la mejor forma de llamar a este huésped es por su apellido y no por su primer nombre. Recuerden que acá hay algunos choques culturales y digamos que en muchísimas culturas en Europa, en Estados Unidos, en Canadá, por ejemplo, a las personas no se les puede decir por su primer nombre, al menos que ellos nos hayan permitido llamarlo de esta manera. De lo contrario, simplemente utilizamos algo que se llama titles en inglés, que es el Mr., que es el Miss para las mujeres solteras o jóvenes, así como cuando decimos Miss Colombia, Miss US, utilizamos ese mismo Miss para llamar a las mujeres jóvenes, o el Mrs. para las mujeres casadas o con hijos, más su apellido. En mi caso, por ejemplo, a mí me pueden decir Mr. Nieto, ¿cierto? Entonces me pueden decir, good morning, Mr. Nieto, how are you? Esa es la forma en que me saludan, ¿cierto? Supongamos que hay una mujer de apellido, no sé, Miller, y esta mujer es soltera. Entonces le decimos Miss Miller. Supongamos que hay una mujer que está casada y su apellido, no sé, tal vez se me viene a la mente algo como Lindsay, no sé. Entonces le decimos Mrs. Lindsay, en dado caso que este sea su apellido. Bueno, también me gustaría recordarles que teniendo en cuenta que estamos hablando de la entrega de habitación, y usualmente es el botones quien entrega la habitación. Muchísimas veces de pronto hay un proceso de check-in en la noche, no hay botones disponibles y lo tiene que hacer el recepcionista. Si hay recepcionistas viéndonos en este momento, estoy seguro que eso también les va a ser muy útil. Bueno, de igual manera, hay dos maneras de llamar al botones. Lo pueden decir bellboy o bellhop. Cualquiera de las dos formas está correcta. Entonces, cuando llega el bellboy, el bellhop o el botones,
y va a preguntarle al huésped que si lo ayuda con su equipaje después del proceso de check-in. Simplemente le puede decir, "May I help you with your luggage?" Recuerden que luggage es el equipaje general, ¿cierto? Se hace alusión a todo lo que son maletas, morrales, equipaje de mano. Bueno, ese tema ya lo vamos a abordar en un momentico, pero simplemente pues como para que tengan en cuenta que el luggage es algo muy generalizado. O simplemente si ven al huésped un poquitico perdido o algo, ustedes le pueden preguntar, "How may I help you?" Ese "How may I help you" es muy formal, que quiere decir ¿cómo lo puedo ayudar? ¿Cierto? Entonces digamos que tenemos estas dos preguntas, las cuales van a ser muy útiles para ustedes. Seguimos acá con el siguiente slide. Esto es algo que también pues repetí en el primer webinar y me gustaría de igual manera abarcarlo en el día de hoy. Esto simplemente los dos slides que son repetitivos. De aquí en adelante ya vamos a avanzar en información nueva para este tema. Yo les decía la vez pasada, y esto es algo muy importante, que cuando nosotros hacemos requests, como dice acá el título, o peticiones o solicitudes al huésped, lo debemos hacer de una manera muy cordial, teniendo en cuenta que el vocabulario que nosotros utilizamos en hospitalidad es algo muy, pero muy formal, ¿cierto? Digamos que nosotros tendemos muchísimas veces a pensar en español para hablar en inglés y llegamos a un momento de traducción utilizando pues algunas frasecitas que nosotros utilizamos en español. ¿Qué es lo que pasa? Que muchísimas veces utilizamos las palabras inadecuadas y podemos hacer de nuestra comunicación algo muy fuerte para el huésped. Digamos que yo he hecho estos procesos, yo trabajé en hospitalidad por muchos años también, y digamos que toda esta experiencia también en hospitalidad que tuve fuera del país y a través de este programa de enseñanza, pues he sacado como ciertos tips, los cuales son muy, muy eficientes y son, digamos, temas y vocabulario que le van a servir muchísimo a ustedes. Bueno, en este caso tenemos algo que yo le llamo como una llavecita, una combinación, que puede ir desde la manera menos formal hasta la manera más formal, siendo que cualquiera de estas puede ser perfecta, no hay ningún problema, porque de igual si lo hacemos de esta manera que yo les voy a explicar, estamos súper bien. Para empezar la petición, la solicitud o el request en inglés, podemos utilizar el can, el could o el may. Digamos que acá lo que estamos diciendo es puedo o podría, ¿cierto? Entonces podemos partir con cualquiera de estos tres modals que le llamamos en inglés. Seguimos por I, que quiere decir yo. Entonces, can I, could I, may I. Y luego tenemos los verbos have y get. Acá no quiero de pronto que ustedes piensen que yo voy a ser muy gramatical, que me voy a enfocar en gramática. No, eso simplemente, les prometo, va a ser únicamente un tipcito gramatical y el resto simplemente vamos a abordar temas de vocabulario y todo eso. Pero igual lo quiero destacar y lo quiero revisar con ustedes porque es bastante importante. Entonces, digamos que nosotros podemos hacer la combinación, acá como dicen las flechitas. Can I have? Can I get? Could I have? Could I get? May I have? May I get? Y luego continuamos con cualquier cosa que nosotros queramos pedir. Entonces, si nosotros queremos pedir, no sé, el apellido, entonces yo puedo decir, por ejemplo, could I have your last name, please? Siempre terminamos con el please, recuérdenlo, es algo muy formal. O simplemente si yo le quiero solicitar al huésped su tarjeta de acceso a la habitación, ese se llama un key card. Entonces yo le puedo también preguntar, may I get your key card, please? Entonces, teniendo en cuenta este pequeño recuadro que nosotros tenemos acá, podemos hacer cualquier tipo de petición, incluso por el teléfono, cuando estemos en recepción, en el restaurante, digamos que en cualquier ambiente en el que nosotros estemos, o incluso cuando ustedes viajan al exterior y tienen la oportunidad pues de tener una conversación en inglés y ustedes van a un restaurante, van a una tienda y quieren adquirir, no sé,
ropa, un celular, lo que sea, ustedes también pueden hacer uso de estas peticiones de la manera que yo se los estoy enseñando, porque no es simplemente para un huésped, sino también uno como consumidor para pedir lo que uno quiera y es la mejor manera. Acá quiero destacar algo también, es acá donde tenemos la manito y dice no, y dice need o want. Esos son un par de verbos que son bastante fuertes dependiendo lo que nosotros queramos decir. El need es necesitar y el want es querer. Pero entonces acá se suele cometer un error y es que nosotros le decimos, por decir al huésped, cuando le solicitamos, no sé, el pasaporte. Entonces nosotros en español decimos, necesito su pasaporte, por favor. Entonces lo traducimos y decimos, I need your passport, please. No lo hagamos de esta manera. Or I want your passport, please. Esto suena realmente como algo muy fuerte, no es nada hospitalario. Entonces, por eso lo quiero poner ahí en rojito como para que no lo utilicemos y más bien nos enfoquemos en estas partecitas que yo les enseñé. Acá, por ejemplo, puse 3 ejemplos con el can, con el could y con el may. Entonces, un ejemplo con el can puede decir, can I help you, ma'am? Eso quiere decir, ¿la puedo ayudar, señora? En el segundo, can I take your luggage, sir? Acá yo le estoy preguntando, ¿lo puedo ayudar con su equipaje, señor? Y por último, digo, may I wheel your bags to the front desk? Ese may I wheel es que si yo podría empujar cuando nosotros tenemos como ese carrito cuando llegan los huéspedes con mucho equipaje y lo tenemos que poner como en ese carrito para empujar, eso le decimos un trolley. ¿Sí? Entonces este wheel quiere decir un verbo como de empujar porque tiene unas rueditas. Entonces ese wheel, digamos que muchísimas personas conocen el wheel como una llanta. Pero digamos que to wheel también es un verbo. Entonces podemos decir, may I wheel your bags to the front desk? Eso es simplemente cuando saludamos al huésped al frente del hotel, se está bajando de su carro, ponemos sus maletas pues ahí en el carrito y lo empujamos hasta recepción, ¿cierto? Entonces digamos que tenemos otros 3 ejemplos con can, con could y con may, el cual nos muestra cómo lo podemos utilizar en otros contextos, ¿cierto? Bueno, acá, antes de empezar pues este proceso de acompañamiento a la habitación, me gustaría mostrarles pues en estas gráficas, la cual es muy útil, los tipos de habitación y de camas que llegamos a tener. Es bastante importante también nosotros pues en el hotel conocer muy bien los procesos, conocer los tipos de habitación, conocer los amenities que tenemos dentro de la habitación, conocer el diseño, cada una de los objetos que podemos llegar a tener en la habitación, por si de pronto algún huésped nos llega a solicitar algún tipo de pregunta, nosotros poderla responder. Asimismo, saber a qué tipo de habitación vamos a llevar a nuestros huéspedes. Entonces, simplemente, pues esto en inglés le decimos rooms and bed types, ¿cierto? Acá tenemos diferentes tipos de camas, acá le decimos beds. Simplemente hice como un dibujo y una alusión estándar. Digamos que cada hotel tiene un tipo de diseño o un tipo de camas completamente diferentes, pero simplemente quise tomar esto como para darles a ustedes una pequeña información para que ustedes pues tengan también como la idea de cómo se dice cada tipo de camas. Cuando nosotros decimos single bed, es simplemente una cama sencilla, ¿cierto? Entonces, pues ya depende de la configuración de cada hotel, si es una cama pequeña, si es una cama queen, ¿sí? O si es una cama doble. Pero entonces digamos que cada single bed es una cama pequeñita. Tenemos twin beds. Twin beds hace alusión a 2 camas. Acá se tiende a confundir porque no sabemos si realmente el twin estamos hablando de una habitación doble o de 2 camas, pero simplemente como estamos hablando de camas, twin beds quiere decir 2, que es gemelas, camas gemelas. En este caso pueden ser 2 camas sencillas o pueden ser simplemente 2 camas queen o pueden ser 2 camas dobles también. De nuevo, esto depende mucho de la configuración que nosotros tengamos en los hoteles. Acá pasamos al siguiente tipo de cama, que es el full size o double, ¿cierto? Entonces decimos full size beds o full size bed y double beds, que es la cama doble. Y acá les quise poner pues más o menos de qué tamaño son las camas que tenemos en los hoteles.
Después pasamos al Queen Bed, ¿cierto? Es una cama pues mucho más grande. Y por último tenemos King Bed, que es la cama más grande que podemos tener. En cuanto a los cuartos, digamos que acá quise destacar 4 cuartos, pero de nuevo, tenemos más nombres para los tipos de habitación que nosotros tenemos en nuestros hoteles. Digamos que podemos empezar por un Superior Queen Room, ¿cierto? Donde pues tenemos una cama queen. Nosotros tenemos otro tipo de habitación que le podemos decir el Business King Room, ¿cierto? Entonces acá tenemos pues una cama king. Tenemos, como les mencionaba hace un momento, Twin Queen Rooms. Entonces tenemos una habitación con 2 camas queen. Y tenemos pues Presidential Suite, ¿cierto? Así es como pues usualmente lo llamamos, pero digamos que en cada hotel le pueden poner de un nombre, le pueden dar un nombre diferente, perdón. Acá me gustaría resaltar que podemos decirle a la habitación, le podemos decir room o suite, ¿cierto? Con este palabrita suite, digamos que también se escribe de la misma manera, pero tiene un significado diferente y es como el vestido de nosotros los hombres cuando tenemos un blazer y un pantalón, y usualmente lo utilizamos con corbata o sin corbata también, tiene la misma forma de escribirse, sin embargo la pronunciación es suit. Entonces quiero destacar que un suit, si le decimos suit, estamos hablando de un vestido, y si decimos suite, como el dulce, por ejemplo, suite, estamos hablando de una habitación. Entonces, de nuevo, lo podemos decir tanto room como suite. No importa cómo lo digamos, ambas están perfectas. Listo. Entonces, acá vamos a empezar desde el momento que el huésped hace o termina su proceso de check-in y llega el botones, el bellboy, el bellhop, de nuevo a recepción. Y le pregunta al huésped que si le puede llevar su equipaje hasta la maleta, hasta el cuarto, perdón. Entonces, digamos que acá le decimos taking a guest to suite, ¿sí? Que es el acompañando al huésped a su habitación. Hay otro verbo que nosotros podemos utilizar que es escort. Entonces, digamos que hay muchas personas que están familiarizadas con este nombre o con este verbo, pero digamos que tiene un contexto completamente diferente. Todas las personas que están en la industria me entenderán a qué me refiero, pero digamos que está perfecto utilizar el verbo to escort cuando acompañamos a un huésped. Entonces nosotros podemos decir taking a guest to a suite, o podemos decir también escorting a guest to a suite. Entonces lo podemos decir de cualquiera de las dos maneras y está perfecto y no tiene nada de malo utilizar este verbo, ¿cierto? Entonces digamos que yo acá quise destacar una pequeña conversación, algo muy cortico, que es usualmente como la conversación que se tiene con el huésped al momento de recoger pues, sus maletas y acompañarlo, digamos, hasta el ascensor. Una vez lleguemos al ascensor y el recorrido que hacemos desde el ascensor hasta la habitación, digamos que podemos hacer diferentes preguntas, ¿cierto? Pero con esto empezamos. Y es, por ejemplo, good afternoon, my name is Gonzalo Martínez, ¿sí? Entonces ahí ustedes dicen su nombre, simplemente puse Gonzalo Martínez como un ejemplo. Y ahí le preguntamos, may I help you with your luggage? Que quiere decir, ¿puedo ayudarlo con su equipaje? Usualmente, pues el huésped puede decir, sí, por favor. Entonces se dice, yes, please. Y acá, pues el botón le dice, let me escort you to your room. Que quiere decir, déjeme acompañarlo, permítame acompañarlo a su habitación. Entonces ese let me es muy formal, eso es permítame. Entonces, permítame acompañarlo a su habitación, let me escort you to your room. Usualmente, pues nosotros pues despichamos el botón del ascensor y recuerden, siempre pues le damos el paso al huésped, siempre tenemos que hacer que el huésped se siente, decimos after you, please, que quiere decir después de usted, por favor. Una vez, digamos, llegamos al piso donde el huésped está y se abren las puertas del ascensor, nosotros le podemos indicar si su habitación queda a la izquierda o a la derecha, ¿cierto? Entonces, digamos que tenemos como una orientación y acá simplemente le decimos al huésped, your room is on your right at the end of the hall. Entonces, acá quiero destacar esto porque, digamos que en el momento que nosotros orientamos o damos indicaciones al huésped dentro del hotel, muchísimas veces nos confundimos porque no sabemos cuál es la manera adecuada. Entonces, simplemente nosotros podemos decir on your right, que es a la derecha, o
on your left, que es a su izquierda, ¿cierto? Entonces lo podemos utilizar con el your o lo podemos utilizar con el de. El your, recuerden que quiere decir su, ¿cierto? O el de la o el le, ¿cierto? Entonces decimos your room is on your right, ¿sí? O your room is on the right, a su derecha o a la derecha, at the end of the hall. ¿Qué quiere decir? En la parte del fondo del corredor o donde se termina el corredor. Muchísimas veces nosotros no sabemos cómo decir eso y simplemente el corredor le decimos corridor, le decimos hall, digamos que hall es una palabra pues muy conocida, o le podemos decir hallway. Entonces, at the end of the hallway, ¿qué quiere decir? Al fondo del corredor, ¿cierto? Entonces, digamos que esto es una pequeña conversación muy breve, algo que les va a servir mucho. Recuerden que muchísimos huéspedes pues han tenido un viaje bastante largo y ellos no quieren hablar. Digamos que todos ustedes que trabajan en la industria saben que los huéspedes tienen diferentes tipos de personalidades, vienen de diferentes países, a unos les gusta hablar más, otros menos, unos vienen cansados. Entonces digamos pues que simplemente le damos la información precisa para no llenar tampoco al huésped de tanta información ni nada de esto. Bueno, ahora me gustaría hablar un poquitico pues acerca del vocabulario que podemos llegar a tener en cuanto al vocabulario, ¿cierto? Del equipaje. Como les decía anteriormente, la palabra luggage quiere decir equipaje. Hay un sinónimo de luggage que es baggage. Ustedes van a ver este baggage también en los aeropuertos o en muchas señales también. Entonces digamos que los mismos tienen, las dos palabras tienen el mismo significado. Después de ahí, pues digamos que tenemos diferentes tipos de equipaje, ¿cierto? Hay personas que viajan con equipajes más grandes, otros más pequeños, con equipajes de mano. Entonces, este bags hace alusión a las maletas en general. Digamos que baggage es el equipaje, mientras que bags hace alusión a las maletas. Es importante que este baggage y bags, la pronunciación no la hagamos como una A en español. La A en español es una A abierta, pero en inglés es una A cerrada. Entonces es como, la hacemos así como una AE pegada. Entonces decimos baggage o decimos bags, ¿cierto? Entonces es la mejor manera de pronunciarlo, porque de pronto si lo decimos de una manera diferente, el huésped de pronto no nos puede entender y esto pues suele pasar. La otra palabra que tenemos es suitcase. El suitcase es como un maletín. Entonces acá en este caso le decimos suit. Recuerdan que les había dicho hace un momentico que suit también quiere decir vestido. Tiene también la misma forma de escribirse que suite, que la habitación, pero en este caso este suitcase se pronuncia de una manera diferente, no como suite de habitación, sino suit como de vestido. Entonces decimos suitcase. De nuevo, es el maletín. Tenemos un backpack. El backpack puede ser como un morral, ¿cierto? O puede ser un morral de esos grandes, pueden ser como de los que nosotros utilizamos para el colegio, para la universidad o simplemente para trabajar, o pueden ser el backpack. Muchos de ustedes han oído la palabra backpackers, que son estos, como decimos nosotros en español, como los mochileros, aquellas personas que simplemente viajan con una maleta muy grande, viajan por todo el mundo con su maleta, entonces de ahí viene como el backpack o el backpackers, ¿cierto? Tenemos este carry-on luggage. Este carry-on luggage es el equipaje de mano, ¿cierto? Entonces suele ser pues una maleta un poquitico más pequeña, es esa maleta pues que simplemente nos cabe pues en el compartimiento de la cabina del avión o pues que no requiere mucho espacio, entonces le decimos carry-on luggage. La siguiente palabra acá es el handbag. Esto es para las mujeres, las cuales tienen pues su cartera, entonces le decimos el handbag. Entonces esto es en cuanto a equipaje. Hay otras palabritas que nosotros utilizamos muchísimo en los hoteles y eso ya hace parte pues como la adecuación del hotel y es el luggage stand o el luggage rack. Este quiere decir el maletero, es el maletero que se encuentra en cada una de las habitaciones, que usualmente pues nosotros le preguntamos al huésped que en dónde quiere que le dejemos sus maletas o su equipaje en el momento pues de llegar a la habitación. Entonces el maletero se le dice el luggage stand o luggage rack, para que lo sepan por si de pronto el huésped se los dice. Y lo otro que les decía hace un momentico, el
el carrito para empujar cuando hay muchas maletas se le dice trolley. Entonces, pues digamos que eso nos puede servir un poquitico como para tener mayor vocabulario. Bueno, acá seguimos con algo también bastante importante, que es orientando al huésped dentro del hotel, o giving directions about the hotel, ¿cierto? Entonces, muchísimas veces nosotros en el recorrido, desde la recepción hasta la habitación, pues le podemos dar algún tipo de indicación al huésped, o ellos muchísimas veces nos hacen preguntas, ¿cierto? En dónde quedan pues las diferentes áreas del hotel. Entonces acá quise pues destacar algunas, las quise pues ilustrar en esta presentación. Digamos que hay la mejor o una de las mejores maneras, no estoy diciendo que sea la única o la mejor, sino pues una de las mejores maneras de aprender un idioma es a través de las gráficas. Nosotros somos muy visuales y por eso pues quise hacer como en esta presentación algo con gráficas, algo muy visual para ustedes, para que puedan tener pues un mayor entendimiento acerca de los temas que nosotros estamos hablando en el día de hoy. Entonces, supongamos que estamos esperando el ascensor antes de subir a la habitación, ¿cierto? Entonces le podemos, y el restaurante queda en el mismo piso de la recepción. Nosotros le podemos decir al huésped o a los huéspedes, the restaurant is down the back. Esto es muy útil cuando nosotros decimos down the back, decimos al fondo. Muchísimas veces nosotros queremos decir al fondo, queremos dar esta indicación y no sabemos cómo decirlo. Entonces decimos down the back. Entonces lo que sea, si es un gimnasio, the gym is down the back. Si es el bar, por ejemplo, the bar is down the back. Entonces nos va a funcionar para cualquier cosa, ¿cierto? La segunda, acá hablando de los baños, nosotros pues tenemos una confusión, y eso me gustaría hablarlo, y es la diferencia entre toilets y bathroom. Nosotros pues tendemos a utilizar siempre la palabra bathroom para todo, pero el bathroom es aquel baño que tiene una ducha o una tina. Entonces, si el baño no tiene ducha o no tiene tina, ya no le llamamos bathroom, sino le decimos toilet o le decimos restroom, ¿cierto? Entonces acá nosotros tenemos the toilets o the restroom, ¿cierto? Y se puede decir cualquiera de las dos maneras para indicar que es el baño común, en áreas comunes, el cual únicamente pues consta de un lavamanos y de un inodoro, ¿cierto? Porque la palabra bathroom sí es the bathtub, y bathtub es una tina. Entonces, por eso les decía que únicamente le decimos bathroom cuando el baño tiene una ducha o tiene una tina. Entonces decimos, supongamos que estamos en recepción y los baños quedan bajando las escaleras, ¿cierto? A mano derecha. Entonces el huésped tiene que bajar las escaleras a mano derecha. Entonces nosotros le decimos en cualquiera de las dos maneras, the toilets, the restroom, si lo queremos decir de manera singular o plural, simplemente le ponemos la S al final para hacerlo de manera plural. Le decimos are downstairs on your right. Downstairs es bajando las escaleras, ¿cierto? Entonces, independientemente si nosotros lo hacemos caminando, si lo hacemos en ascensor, nosotros también si subimos por el ascensor podemos decir upstairs. Sí, up es arriba. Down es abajo. Entonces podemos decir downstairs, que es bajando, upstairs subiendo. Entonces, downstairs on your right. Ya les había dicho que on your right es a su derecha o a mano derecha. Supongamos que nosotros ya subimos con el huésped o los huéspedes pues al piso de la habitación, ¿cierto? Y se abre el ascensor. Entonces nosotros pues primero le damos paso al huésped, esto pues ustedes ya lo conocen, y simplemente para darle la indicación de dónde queda su cuarto, le podemos decir your room is down the hall on your right. Entonces, down the hall on your right quiere decir como al final del corredor a mano derecha. O si queda pues a mano izquierda le decimos on your left simplemente. O si es la puerta del fondo, sin necesidad de ser a la derecha o a la izquierda, simplemente decimos down the hall o down the back, como se los había explicado pues en el primer ejemplo. Acá vamos con esta cuarta gráfica, y entonces simplemente le decimos let me show you the way, que es déjeme mostrarle el camino, o déjeme indicarle por dónde es, como nosotros decimos por dónde es. Entonces let me show you the way, esto nos sirve para cualquier cosa.
Acá, let me escort you to your room, let me escort you to your suite. Entonces, recuerden, este verbo to escort es muy formal, es simplemente acompañamiento pues, de parte del botón, o el recepcionista, o quien sea la persona encargada pues, de acompañar a la persona, ¿cierto? Entonces, déjeme acompañarlo a su habitación. Acá en esta sexta gráfica que tenemos, también pues se puede decir el ascensor de dos maneras diferentes. Le podemos decir a lift o elevator, ¿cierto? De cualquiera de las dos maneras lo quise mostrar ahí para que ustedes supieran cuáles son los dos vocabularios o las dos palabras que se pueden utilizar para decir ascensor. Entonces simplemente pues estamos parados y le queremos decir al huésped o a los huéspedes que el ascensor queda a mano derecha o a mano izquierda, entonces simplemente le podemos decir the lift o the elevator, cualquiera de las dos maneras. It's on your right or it's on your left, ¿cierto? Entonces este is on your right, is on your left nos sirve para cualquier indicación u orientación dentro del hotel, o ya sea pues de pronto cuando el huésped necesita salir del hotel y le decimos el centro comercial queda a mano izquierda, a mano derecha, el banco, lo que sea, ¿cierto? Entonces nos puede ser bastante útil. Acá, por ejemplo, en esta otra grafiquita acá abajo, pues puse el gimnasio, gym, ¿cierto? Entonces, pues simplemente como the gym is down the hall, ¿cierto? Eso ya lo habíamos dicho, pero simplemente como para verlo como en otro contexto. Acá, en esta parte de front desk, yo les había dicho en el webinar pasado, y es algo que me gustaría decírselos hoy también, que front desk es la recepción. Muchísimas veces nosotros le decimos reception. No está mal decir reception, ¿cierto? Pero este reception es más común para las oficinas, para los hoteles es más común decir front desk. Al igual que las personas que trabajan en recepción, los recepcionistas, ¿cierto? Pues le podemos decir receptionist, pero no es tan común porque ser receptionist de nuevo es como el recepcionista o la recepcionista de una oficina. En un hotel nosotros le decimos front desk agent o front desk clerk, es como la manera más usual. Entonces, si nosotros le queremos indicar al huésped por dónde queda pues la recepción, simplemente le decimos the front desk is on your right, the front desk is on your left, ¿cierto? Y bueno, ya pues para las escaleritas acá, supongamos que tienen que subir, bajar un piso o algo, pues las escaleras se le dice staircase, stairs, cualquiera de las dos formas está perfecto. Entonces decimos the staircase is on your right, the staircase is on your left. Entonces digamos que con estos tips que les estoy dando hoy, ya ustedes pueden tener más comunicación con el huésped, ya pueden ser más precisos en cuanto a la orientación y eso es bastante útil. Bueno, acá supongamos que nosotros ya le hemos orientado a los huéspedes, ¿cierto? Y llegamos al momento de mostrarle la habitación al huésped. Y acá pues muchos botones suelen pues confundirse de pronto un poquitico o tienden a hacer este proceso muy rápido porque de pronto no tienen el vocabulario, ¿cierto? Para poderle dar pues la mejor información al huésped. Entonces quiero pues acá mostrarles cosas bastante útiles, muy básicas del día a día en el proceso de la entrega de habitación. Entonces showing the room quiere decir mostrando la habitación, también podemos decir showing the suite. Acá quise empezar con una pequeña conversación, es algo muy pequeñito que lo voy a leer para que ustedes de pronto sepan cómo se pronuncia. Y pues obviamente no voy a hablar de toda la información que ustedes le dan al huésped. Digamos que ustedes cuando llegan a la habitación pues simplemente van al grano y ustedes muestran al huésped lo más importante. Digamos que la gran mayoría de huéspedes que nosotros tenemos pues ya tienen un recorrido estando en hoteles, digamos que no es la primera vez que ellos se quedan en un hotel y ellos entienden pues digamos la dinámica, pero como parte del servicio que nosotros damos en el momento de la entrega de la habitación, pues digamos que señalamos como las cosas más importantes, ¿cierto? Entonces, bueno, voy a leer esta pequeña conversación en este par de recuadros para que ustedes presten atención y sepan pues cómo se pronuncian. Entonces, acá va a ser la conversación entre el botones y el huésped. Entonces, pues digamos que el botones abre la puerta, ¿sí? Y simplemente le dice al huésped, after you, please.
Where would you like me to place your luggage? Ese where would you like me es muy formal. ¿Dónde le gustaría que yo? Es muy formal. De nuevo, no utilicemos el need, no utilicemos el want. Tratemos de evitarlo al máximo y simplemente pues utilicemos palabras o expresiones mucho más formales. La otra es would you like me? Would you like me es le gustaría. Entonces, where would you like me to place your luggage? ¿Dónde le gustaría que yo ponga su equipaje? Eso es esencial y lo estamos haciendo de una manera muy, muy formal. Entonces, el huésped, lo más común, ¿sí? Es que les diga sobre el maletero. Entonces, le dice, on the luggage rack. On the luggage rack is fine, ¿sí? O le puede decir on the bed, on the floor, en donde él quiera. Entonces, digamos que bed, como ya lo había dicho, pues es cama, entonces on the bed, nosotros simplemente decimos on porque es sobre. Acá se tiende a tener una confusión entre el on y el in, porque digamos que nosotros en español utilizamos el in para todo, ya sea para sobre o dentro, mientras que en inglés hay una diferencia. El on es sobre, cuando toca una superficie, y el in es adentro. Entonces, al nosotros decir on the luggage rack, on the floor, on the bed, on the sofa, estamos diciendo sobre la cama, sobre el maletero, sobre el piso, sobre el sofá, para que ustedes lo tengan en cuenta. Y en este caso, pues no utilicen el in únicamente lo pueden utilizar cuando es dentro, in the room, dentro de la habitación, in the closet, dentro del closet, in the bathroom, dentro del baño, ¿cierto? Entonces, acá hay algo que quiero, pues, destacar y quiero hablar con ustedes, es el tema del aire acondicionado. Digamos que muchísimos no saben cómo decirle al huésped pues, la información correcta del uso del aire acondicionado, o se tiende a confundir las palabras en inglés. Digamos que la manera apropiada de decir aire acondicionado es air conditioning. Muchísimas personas suelen cometer el error y decir air conditioner. Entonces no lo decimos air conditioner, sino decimos air conditioning con ing al final. Y el panel del aire acondicionado simplemente le decimos air conditioning panel, ¿cierto? Entonces digamos que ya después de que el botones pone el equipaje del huésped en el maletero o en el luggage rack o luggage stand, como se los había dicho, de pronto pues el botones pues empieza a señalar algunas cosas como es el minibar, como es el aire acondicionado, ¿cierto? O en donde simplemente queda el baño o la cajilla de seguridad. Entonces acá únicamente para no extendernos, porque digamos que acá abarcaríamos muchos temas y nos extenderíamos mucho en el webinar de hoy, pues simplemente les quiero dar una indicación en cuanto al aire acondicionado, la cual yo pienso que es como la más difícil para muchísimas personas. Entonces acá el botón le dice let me show you the basics in the room. Este let me show you es permítame mostrarle, lo cual es muy formal. The basics in the room es como las partes básicas de la habitación, ¿cierto? Let me show you the basics in the room. Entonces el aire acondicionado decimos this is the air conditioning panel. De nuevo, si le decimos this is the air conditioning panel, le estamos diciendo este es el panel del aire acondicionado. To make the room warmer, press the up key. Entonces, to make the room warmer, press the up key. Queremos decir que es para calentar un poco más su cuarto, presione el botón o la flechita hacia arriba. Entonces, es muy fácil, la manera más sencilla de hacerlo. Recuerden que entre menos palabras nosotros utilicemos, más coherentes vamos a ser en el momento de la información. Entonces, to make the room warmer, press the up key, ¿sí? To make the room cooler, press the down key. Entonces, acá decimos para que su cuarto esté más frío, presionemos el botón de abajo, ¿cierto? Entonces, the up key, the down key, o to make warmer, para calentarlo, to make cooler, para enfriarlo, ¿cierto? También, pues, digamos que le podemos dar una serie de indicaciones al huésped en cuanto a llamadas o simplemente, pues, indicaciones de horarios. Entonces, acá en la parte inferior, acá donde está la copita y el reloj, puse the bar stays open until 1 a.m. Eso quiere decir que el bar cierra a la 1 de la mañana o está abierto, mejor, está abierto hasta la 1 de la mañana. Es una indicación que le podemos dar.
El otro es The restaurant closes at 11 p.m. Eso es que el restaurante cierra a las 11. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de una hora exacta de tiempo, utilizamos at. Entonces podemos decir, no sé, checkout is at midday, check-in is at 3 p.m. No sé, de pronto, si hay un rooftop, podemos decir the rooftop closes at 11 p.m. a la hora que ustedes indiquen, ¿cierto? Bueno, acá en esta tercera gráfica es algo esencial porque muchísimos pues no saben cómo indicar la siguiente frase, y es decirle al huésped, por favor, pues inserte la tarjeta en la puerta, ¿cierto? Digamos que muchísimos lo saben, pero bueno, digamos que le queremos indicar, no sabemos cómo se llama, pues como esa parte electrónica para abrir y cerrar la puerta, ¿sí? Entonces simplemente le decimos insert the key card in the door lock. Es insert the card, es insertar, poner, entonces siempre es insert, es como poner, the key card es la llave magnética, ¿sí? In the door lock. Entonces, esta partecita de acá, en la chapa de la puerta, se llama door lock. Entonces, muchísimas personas no lo sabían y bueno, es importante pues decirlo en el día de hoy. Acá vamos avanzando con esta otra información y es dial. Ese dial es marcar por teléfono. Nosotros también podemos decir call. Entonces, no digan call ni nada de eso, sino la pronunciación perfecta es call. Esa A suena como una O y decimos call o dial. Simplemente marcar o llamar. Nos puede funcionar de cualquiera de las dos maneras. Y decimos dial 7 for room service. Cada uno pues de ustedes tiene una extensión diferente para las diferentes áreas. Simplemente pues es un ejemplo que yo puse. Y hay algo muy importante. Usualmente cuando el botón entrega la habitación, le dice pues al huésped si tiene pues alguna pregunta, no dude en llamar a la recepción, ¿cierto? O marcar 0 para llamar a recepción. Entonces digamos que muchísimas personas preguntan, ¿cómo puedo decir esto? Porque no sé cómo decirlo. Entonces acá lo puse. Y la mejor manera de decirlo, digamos que lo pueden decir de diferentes maneras. Estos simplemente son ejemplos para que ustedes puedan tener una mejor comunicación, pero no hay una sola manera correcta. Es simplemente pues la manera que me gusta pues a mí hacerlo y transmitirlo también, pero si lo quieren hacer de otra manera, bienvenido sea. Entonces acá decimos, do not hesitate to dial 0 to contact front desk. Esto quiere decir, no dude en marcar 0 para llamar o contactar a la recepción. Entonces, de nuevo, do not hesitate to dial 0 to contact front desk. Entonces, acá ya lo saben y es una muy buena frase que podemos darle al huésped. Digamos que si nosotros llevamos todo este paso a paso, somos muy cordiales, recuerden también que el huésped pues, se va a sentir muy cómodo, él va a pensar que pues, realmente las personas del hotel están haciendo un gran esfuerzo para comunicarse con ella o con él o con ellos pues en inglés y el huésped pues no va a dudar en serio en recomendar el hotel de ustedes, en destacar en los comentarios de TripAdvisor a cada uno de ustedes que se tratan de comunicar pues en inglés. También esto pues le va a generar mayores ingresos pues al hotel, mayores propinas a ustedes por un excelente servicio que están dando. Entonces, para que tengan todos esos tipsitos en cuenta. Recuerden que tip quiere decir pues la propina o tip quiere decir también como una sugerencia, ¿no? También acá en la parte derecha de la presentación tenemos pues algo de vocabulario que me gustaría hablar con ustedes hoy porque es un vocabulario bastante esencial en el momento de la entrega de una habitación. Muchísimas personas conocen, pues digamos, la terminología en español, pero no la conocen en inglés y digamos que no la dicen simplemente, no porque no quieran dar un buen servicio, sino porque realmente se les dificulta o no saben pues el vocabulario adecuado. Entonces, el keycard lock, la primera palabrita que nosotros tenemos es esta partecita de acá abajo, la de la chapa, ese se llama keycard lock. Keycard es la tarjeta, lock
es como el seguro de la puerta, ¿cierto? Entonces le decimos keycard lock. Muchísimos hoteles tienen, pues digamos que un switch para la luz donde se tiene que insertar la tarjeta, ¿cierto? Y si no insertamos la tarjeta, pues no van a prender las luces de la habitación. Muchísimas personas no saben cómo se llama ese aparatico. Entonces, pues simplemente se llama el keycard light switch. Ese light switch es como el switch de la luz. Light es luz, ¿sí? Switch pues es el switch o no sé si haya otro nombre, pues yo lo conozco simplemente como el switch de la luz. Entonces le decimos keycard light switch. Entonces ya sabemos. Si le queremos decir a la persona que tiene que insertar su tarjeta para prender las luces, simplemente le decimos insert the keycard in the light switch, ¿cierto? In es adentro, entonces dentro, light switch. Entonces con la tarjetica que tiene como una banda magnética, ¿cierto? Muchísimos hoteles utilizan este sistema para las puertas de las habitaciones. Entonces, cuando tiene esa banda magnética, esa tarjeta, le decimos Magnetic Strip Card. Entonces, Magnetic Strip Card. Esa es la manera adecuada de cómo nosotros le decimos a la tarjeta que tiene una banda magnética. Y por último, pues el panel del aire acondicionado, le decimos Air Conditioning Control Panel, ¿sí? Si es el sistema de aire acondicionado, le decimos Air Conditioning System. Entonces, pues pienso que acá pues tenemos pues un buen vocabulario. Sin embargo, pues me gustaría mostrarles algo muy chévere que he preparado para ustedes hoy. Y es algo que se llama un Pictionary. Mostrando pues como una habitación. Este es un diseño de nuestra diseñadora de CLS y ella se ha esmerado muchísimo pues en ayudarnos pues en toda esta parte de diseño también, y sacamos pues este diseño para ustedes, para que ustedes tengan un Pictionary. Un Pictionary es simplemente un dibujito o una foto donde mostramos objetos y no tenemos una traducción. Yo siempre le recomiendo a las personas que en el momento que estén aprendiendo español no traduzcan, traten de no hacerlo, porque el español y el inglés son lenguajes completamente diferentes. A veces el vocabulario se puede parecer, la gramática se puede parecer, pero son dos idiomas completamente diferentes. Entonces, algo que ustedes pueden hacer en su casa también es anotar nombres en papelitos, simplemente en inglés, de los objetos que ustedes tienen en la casa, y lo pegan. Y créanme que ustedes al verlo todos los días va a funcionar muy bien, y esto también pues es un método bastante útil pues para aprender un vocabulario. No quiere decir que uno esté aprendiendo pues un idioma, ni a unir frases, ni hacer pues una conversación muy larga con esto, pero sí adquirir un buen vocabulario. Entonces acá pues tenemos un Pictionary, y a mano derecha pues están como todas las palabritas y el vocabulario pues que se encuentra con sus numeritos en cada uno de los objetos acá en este dibujo. Entonces, pues acá no voy a, pues, a ir señalando una cosa por cosa, sino simplemente pues lo más importante para hacerles énfasis en algunas diferencias que hay entre un objeto y el otro, o simplemente la pronunciación o la forma correcta de decir. Entonces, de nuevo, eso se llama Room Basics, que son las cosas básicas de la habitación, ¿cierto? Entonces, bueno. Quiero empezar de pronto con del 1 al 5, si ustedes pueden ver, a mano derecha está señalado del 1 al 5, y hace alusión a la parte de la cama, todo el dibujito de la cama, como para que no se me vayan a perder en el momento pues que yo les vaya explicando, ¿cierto? Entonces, lo primero que quiero hacer alusión es la diferencia entre la cama y el colchón. Digamos que la cama es simplemente la estructura y el colchón pues es donde nosotros nos acostamos, todos lo conocen, pero pues simplemente muchísimas veces el huésped quiere hacer alusión al colchón y nosotros le hablamos de la cama y podemos pues tener una confusión ahí. Entonces les quiero decir que hay una diferencia entre el 1, que es el bed, que es la cama, y el 5, y acá lo tenemos, acá el 5, o acá a mano derecha el 5, que es mattress. Ese mattress es el colchón, ¿cierto? Entonces para que ustedes lo tengan en cuenta. Esto pues simplemente el número 2, pillows, son las almohadas, ¿cierto? Entonces pues tenemos las almohadas en la cama. Muchísimos hoteles pues tienden a tener una sábana
o una almohada dentro del closet como algo extra, entonces simplemente le podemos decir an extra pillow, an extra blanket, así como la número 3 que decimos blankets, que son las cobijas. Esto no son las sábanas, son las cobijas. Blankets son las cobijas, ¿sí? Son más calientes, ¿cierto? Especialmente como perfectas para un clima como el de Bogotá. Entonces decimos, there is an extra pillow and an extra blanket in the closet, ¿cierto? Entonces ahí queremos decir que tienen pues una almohada y una cobija extra dentro del closet. Acá la número 4 decimos sheets, son las sábanas. Entonces no quiero que se me confundan con esta mala palabra que nosotros no debemos decir, ¿cierto? Porque esta mala palabra se pronuncia más como con una E y una T. Mientras que esta de sheets, la cual es una palabra pues simplemente común, que quiere decir las sábanas o incluso una hoja de papel, ¿cierto? La hacemos un poquitico más larga, entonces decimos sheets, como con una I. Recuerden que la doble E en inglés se pronuncia como con una I. Entonces la diferencia entre blanket y sheet es que blanket es la cobija y sheet son las sábanas. Entonces para que ustedes lo tengan en cuenta. Acá otra cosita que me gustaría hablar es el, de pronto, número 8. Acá, lo tenemos acá, que esto es una mesa de noche. Decimos night table. La mesa se le dice table únicamente a la mesa. Y ya van a saber por qué, porque hay un par de objetos que quiero mostrarles a ustedes acá, que tienen dos nombres diferentes, pero usualmente siempre le decimos table. Nosotros utilizamos la palabra table para todo en inglés, pero no, únicamente table puede ser la mesa de noche o la mesa para comer. Eso es simplemente a lo que nosotros le decimos table. A las otras cosas ya van a ver cómo le podemos decir. Como por ejemplo es el caso del número 9, que es el escritorio. Muchas habitaciones están adecuadas con un escritorio para que las personas pues puedan poner su computador, puedan trabajar o algo. Muchísimas personas vienen de negocios y es importante que lo utilicen y a ese le decimos un desk. Entonces no le vamos a decir table, sino simplemente le decimos desk. El desk es el escritorio. Como por ejemplo acá tenemos el 21, que esto es una mesa de planchar. Acá tenemos el 21 a mano derecha, como se dice, que es el ironing board. Board es una mesa, pero es una mesa diferente a una mesa de noche o a una mesa de comer. Entonces, por eso les estaba diciendo que no debemos utilizar siempre la palabra table para todo lo que nosotros hablemos. Entonces, bueno, acá decimos el ironing board, eso es la mesa de planchar. Y, por ejemplo, acá en el número 2, a mano derecha, tenemos iron. Iron es la plancha, ¿sí? Pero a la mesa de planchar le añadimos el ing, es el ironing board. Bueno, otra cosita acá para destacar con ustedes es, bueno, la máquina de café, le decimos coffee maker. Acá el aire acondicionado, la número 15, decimos air conditioning system. Acá la número 12 le decimos fridge o refrigerator, que es la nevera, ¿cierto? Y ahí podemos encontrar el minibar. Digamos que tenemos un snack bar, que son los paquetes. Eso le podemos decir el snack bar que está fuera de la nevera. O tenemos el minibar dentro de la nevera, ¿cierto? Otro objeto que quiero destacar acá con ustedes es el número 17. Acá a mano derecha ustedes lo ven, el hair dryer. Eso es el secador de pelo. Entonces, hair dryer, para que ustedes lo sepan. Y acá al fondo, acá sí tenemos un bathroom, ¿cierto? A eso sí le podemos decir un bathroom porque está adecuado con lavamanos, con un inodoro y ya sea con una tina o con una ducha. Entonces, digamos que este Pictionary es bastante importante para ustedes, les va a servir mucho. Y bueno, y por último, algo muy importante que siempre decimos, safe. La número 14, le podemos decir safe o safe box. Que es la cajilla de seguridad. Entonces decimos safe box o safe, que es simplemente pues la cajilla, ¿cierto? Bueno, acá algo para hablar con ustedes en cuanto al minibar, y ya pues vamos terminando la presentación y el webinar de hoy. Una vez pues acabe ya la presentación en unos minutos, estaré respondiendo pues acorde pues al tiempo que tengamos y a las preguntas que ustedes estén generando. Pues el tema pues de ir mirando pues algunas dudas o preguntas que puedan surgir con este tema. Bueno, entonces minibar products, products, esa U la hacemos con una A, como si estuviéramos diciendo A en español, entonces decimos minibar products, que son los productos del minibar. Entonces hay algo
dependiendo del hotel, muchísimas veces hay hoteles que dan el café, que regalan té, ¿cierto? Y eso pues nosotros no lo pagamos, como hay otras cosas del minibar, pues que realmente tenemos que pagar, ¿cierto? Entonces, digamos que los productos para compras se le dice purchasable, esa U de PUR, ¿cierto? Se le dice como una E, entonces purchasable es para compra. Y complimentary es como gratuito. Nosotros en hospitalidad no debemos utilizar la palabra free, o sea, no es que no la debemos utilizar, sino que no es muy común. Entonces nosotros decimos free sugar, free coffee, free water, no digamos esto, sino digamos complimentary. Ese complimentary es como de la casa, es como un servicio que nosotros le estamos dando a ustedes, es algo gratuito, por el cual usted no tiene que preocuparse pues del pago. Digamos que todo lo que sea complimentary, ¿cierto? Pues nos va a sonar muy bien y nos va a generar mucha confianza y nos va a animar a quedarnos de nuevo en ese mismo hotel, ¿cierto? Entonces, pues para hacerles la diferenciación entre algo purchasable, como es el minibar, o algo complimentary, como puede ser pues, el café, el azúcar, el agua, o algo que no se vaya a cobrar. Entonces, digamos que nosotros pues en el minibar tenemos pues unos recipientes diferentes, ya sean paquetes, sean botellas, sean latas, y esto pues simplemente ya para ir acabando lo quiero mostrar acá con ustedes. Entonces, si nosotros queremos decir una botella de agua, una botella de vino, una botella de cerveza, lo que sea, simplemente decimos a bottle of. Entonces, si es una botella de agua, decimos a bottle of water. Si es una botella de cerveza, decimos a bottle of beer, ¿cierto? Ese can quiere decir pues también el puedo, pero también es un sustantivo que quiere decir una lata. Entonces, can puede decir puedo, o también es una lata para aquellos que no lo conocían. Están diciendo, pero ¿por qué can aquí en la presentación? Es simplemente pues la lata. Entonces, si es una lata de gaseosa, si es una lata de cerveza, una lata de jugo, entonces podemos decir, no sé, como a can of juice, a can of Coke, of soft drink. Soft drink es lo mismo que soda, que es la gaseosa, ¿cierto? También decimos a box of, que es una caja de, a packet of, entonces un paquete de papas, no sé, entonces packet of chips, no digamos potato. Muchísimas personas dicen potato, pero no es potato porque digamos que potato es el tubérculo, ¿cierto? Y chips sí son las papitas en paquete. Entonces no digamos, nunca digamos potato, a no ser que sea el tubérculo como tal del restaurante o para un room service. Pero si lo tenemos en paquete, decimos chips. C-H-I-P-S. C-H-I-P-S, chips. Entonces, a packet of chips, ¿cierto? Entonces, acá digamos que tenemos esto, se le dice containers o recipientes, digamos, o paquetes o como le queramos nosotros decir. Bueno, entonces este sería como el último slide, perdón, con ustedes. Me gustaría pues agradecerles por su atención, por estar conectados con nosotros y por hacer posible que en el día de hoy pues se pueda traer este webinar que es muy, muy importante e indispensable para en el día a día de ustedes. Entonces, bueno, me gustaría revisar acá si nosotros pues llegamos a tener preguntas o algo. Acá voy a revisar. Bueno, Luis Alejandro, no sé si tú me puedas ayudar acá, por favor, con mirando si tenemos algún tipo de preguntas, si tú me podrías ayudar con eso, por favor, que no logro mirarlo acá. Hola, Carlos. Hola, Edwin. Perdóname. Listo. Te acabo de enviar una porque también se me escondió las preguntas. Te acabo de enviar una por WhatsApp que alcancé a tomar el pantallazo. Okay. A tu WhatsApp está. Para los asistentes, recordemos que todas las presentaciones y los webinars, los encuentros, van a estar publicados en la página, en el canal de YouTube de Cotelco. La convocatoria para todos los encuentros van a estar publicados, así como lo puso Carlos en su presentación, pues todos los derechos están asociados a la firma de él, siendo parte, digamos, como instructor de Cotelco, pero todo lo pueden ustedes consultar para visualizar y para poder repasar y recordar un poco de lo que vimos en la sesión del día de hoy. Entonces, para la mayoría de las preguntas estaban asociados a, uno, el tema de la presentación, el tema de las diapositivas, si podías agrandar, pero creo que el dispositivo del Mac da a punto
que se veían borrosas el sistema. Yo creo que era un tema de internet. Hay otros que te agradecen el tema de la conferencia. Hay una pregunta que te pasé, pero ya me están cargando aquí las preguntas. Dice, no sé si quieres responder. Dale, perfecto, Edwin, te agradezco mucho. Sí, acá acabo de recibir por WhatsApp la pregunta que se generan, que si el hotter y el colder se usan. Claro que sí se usan, pero déjenme decirles cuál es la diferencia. Nosotros digamos que tenemos como 4 tipos de clima o 4 ambientes, ¿cierto? Uno es el caliente, que se dice hot. El otro es el cálido, que se dice warm, que era el que yo mostraba, pues digamos, en la parte del aire acondicionado. Tenemos otro que es el cool, cuando nosotros decimos, oh, algo es cool, algo chévere, ¿cierto? Que eso es un frío como el de Bogotá, por ejemplo, que es un frío un poco más tolerable, que nos ponemos un saco, una chaqueta, ese se le dice cool. Y el cold es como un invierno como el que existe en Europa, como el que existe en Estados Unidos, en Canadá, que es con nieve, que es muy frío. Entonces, digamos que este hotter o este colder, claro que sí se utilizan, pero ese hotter es, digamos, cuando nosotros tenemos unas temperaturas muy altas o muy bajas. Entonces, ese hotter quiere decir cuando, no sé, si vamos a Cartagena, estamos a 40 grados o algo así. Entonces, es hotter quiere decir más caliente. Y este cold o colder o colda es como el frío, pero es algo muy frío cuando estamos a 1 grado, menos 5 grados, menos 3 grados. Entonces lo pueden utilizar, pero digamos, si estamos en temperaturas, digamos, ambiente tolerables, decimos warm o warmer, que quiere decir como cálido, calientico, por así decirlo, o cool o cooler, que quiere decir un poquitico más frío. Bien, Carlos. Tenemos otra pregunta. Dice, muchas personas escriben complementary y es complementary. ¿Podrías aclarar, porfa? ¿Es lo mismo? No, es diferente. Una excelente pregunta. Digamos que el complementary con una I, complementary, quiere decir algo gratuito, como yo lo explicaba. Entonces decimos complementary. Complimentary coffee, complimentary water, complimentary, no sé, a bottle of complimentary wine, ¿sí? Cuando le obsequiamos al huésped, mientras que el complementary con una E, complementary, quiere decir complementario, algo extra. Entonces es una excelente pregunta la que se está generando, porque si lo decimos con I, es gratuito. Y si lo decimos con una E, quiere decir algo adicional, algo extra. Entonces es una excelente pregunta. Otra pregunta, Carlos. Si el huésped pide que se le hable informalmente, ¿cómo debo hablar? Bueno, digamos que nosotros en español tendemos a tutear o a ustear. Esto es algo que no existe en inglés, simplemente nosotros digamos que lo hablamos de una manera neutra, es de una sola forma. Esta diferenciación como existe en español no existe en inglés. Pero digamos que yo siempre les recomiendo a las personas de la industria que hablemos de la manera más formal posible, ya que pues la industria de la hotelería, de la hospitalidad es algo muy formal. Entonces, pues simplemente con las palabras, el can, el could, el may, esas son las mejores palabras. Ya de pronto, si la persona quiere decir informal al momento de saludar al huésped, le puede decir por su primer nombre, sin utilizar de pronto pues el title como el Mr., el Miss, el Mrs., simplemente puede utilizar su primer nombre o también puede utilizar alguno de esos 3 titles que se llaman en inglés, como el Mr., Miss o Mrs., con su primer nombre. Pero eso simplemente si el huésped nos ha dado permiso a nosotros de llamarlo así. Muchísimas veces nosotros, supongamos en tu caso, Edwin, ¿sí? Entonces tu apellido es Bernal, entonces yo te voy a decir Mr. Bernal, pero tú me dices, Carlos, por favor, no me digas Mr. Bernal, dime Edwin. Entonces yo simplemente te puedo decir hello Edwin o hello Mr. Edwin, pero simplemente si la persona nos da permiso. De resto, yo siempre les aconsejo que hablemos de la manera más formal posible. Perfecto. Bueno, Carlos, creo que no visualizo más preguntas. Veo pues muchos agradecimientos por la sesión. Muy interesante, digamos, el poder compartir, como lo quisimos llamar nosotros, como errores comunes que podemos utilizar por la cotidianidad en la prestación del servicio.
A todos los asistentes, muchas gracias. A Carlos nuevamente, gracias por compartir nuevamente tus conocimientos con las personas que están vinculadas con el sector turístico y hotelero colombiano. A todos los afiliados que nos acompañan, muchas gracias por seguirnos a través de este programa que se llama Encuentros Cotelco. Tenemos otra próxima sesión de inglés que está asociado, Carlos, al tema de la prestación del servicio en alimentos y bebidas, ¿verdad? Así es, sí, vamos a hablar en nuestro siguiente webinar del proceso en alimentos y bebidas en un restaurante específicamente, en el restaurante del hotel. Listo. Entonces, para todos, ya saben, a través de nuestras redes sociales, en Instagram, en Twitter, les estaremos compartiendo la próxima sesión, la fecha y la hora, una vez coordinemos las agendas con todos los instructores y los facilitadores que nos están acompañando. Para todos ustedes, muchas gracias. Carlos, nuevamente, muchas gracias. Seguimos en contacto y nos veremos en otra oportunidad. Claro, sí que sí, Edwin, te agradezco por esta oportunidad. A todas las personas que nos acompañan hoy, que nos siguen en este webinar, agradecerles. Y bueno, espero que sigan estas recomendaciones. Les deseo un excelente día y sé que pronto pues ya vamos a poder restablecer de a pocos pues nuestro trabajo y volver pues a nuestro entorno laboral. Muchísimas gracias, Edwin, Luis Alejandro también, a todo el equipo Cotelco. Y bueno, desearles lo mejor y darles el agradecimiento por traerles estos temas en este webinar en el día de hoy. Vale, Carlos, gracias. Hasta luego a todos. Feliz tarde. Hasta luego.